cambios en cuestión de financiamiento? No, aparte que no se incluyeron estas iniciativas que usted comenta, ¿no hubo cambios? Sí hubo cambios. ¿Qué tipo de cambios hubo en él? Hasta el día de hoy, todavía porque está vigente la ley aún, el cálculo del financiamiento público a partidos en el estado de Sinaloa se hacía de manera trianual. Y quiere decir que tú calculabas para los próximos 3 años. La innovación, digamos, en materia de definición del nuevo financiamiento es que ahora va a ser anual a como se hace a nivel federal. Cada año se va a calcular el gasto público a partidos políticos. Y eso lo haces en una fórmula ya muy similar a la que el artículo 41 constitucional marca, de que es un porcentaje del salario mínimo multiplicado por el número de ciudadanos que son padrón electoral, y en base a eso calculas un determinado monto y se distribuye con la fórmula 70-30, digamos. A eso a nivel federal. A nivel local va a ser muy similar, nada más que en lugar del 65% del salario vas a considerar el 75%, y en lugar de distribuirlo con la fórmula 70-30 lo vas a distribuir 80-20, y eso es lo que básicamente manifestamos nuestra inconformidad en el voto particular. Que se haga ahora de manera anualizada, comenta, ¿esto qué beneficios o qué cambia? Bueno, es un cambio para de alguna manera armonizar a lo federal. Ya, si no se hiciera ese cambio, básicamente Sinaloa fuera el único estado que todavía mantuviera este esquema, donde ya la mayoría de las entidades federativas ya ha cambiado por el esquema anual. Oiga, ¿y el financiamiento para las candidaturas independientes cómo quedó aquí en...? Bueno, básicamente, en temas muy concretos, un candidato independiente va a recibir como financiamiento lo mismo que recibe un partido de nueva creación. Pero hay que tener mucho cuidado con el manejo de este término. No quiere decir que un candidato independiente se le vaya a dar el trato de un partido de nueva creación. Incluso ha habido resoluciones del Tribunal Electoral Federal en torno al mismo tema, tan así que en el artículo 109, si no me falla el cálculo de esta propuesta de decreto, ya se toma como, digamos, como referencia distintas tesis de jurisprudencia en torno a que, acuérdense ustedes que hay un principio en derecho electoral donde el financiamiento público debe de prevalecer sobre el privado. Bueno, en términos de candidaturas independientes no debe de ser así, porque sería un trato inequitativo, porque los candidatos independientes no son propiamente un partido, ¿sí? No tienen ni la estructura ni son un grupo de ciudadanos organizados como un partido local. Entonces, en base a lo que ya la autoridad jurisdiccional electoral ha determinado, de alguna manera el tope para el candidato independiente en cuanto a su financiamiento, pues es el tope que se le señale a los demás partidos, independientemente de que en algún momento pueda superar el financiamiento privado y el financiamiento público para candidatos independientes. Okay. En este proceso electoral no se les dio financiamiento. No, claro. Pero ¿el tope cuál era? Bueno, lo que pasa es que tú como candidato independiente recibías los gastos de campaña como un partido nuevo. Pues el 33.33% se le otorga al candidato independiente que busque aspirar en este caso a diputado federal. Pero también la misma ley te da la posibilidad que pueda recibir financiamiento privado, ¿sí? Que también tiene normas para su recepción, ¿no? Incluso hay una ley ahí que norma la procedencia de esos recursos. ¿Qué se establece a nivel constitucional como qué financiamiento debe de prevalecer? Debe prevalecer el público. ¿Por qué? Porque se supone que el financiamiento público a partidos se da con la idea de que no esté sujeta a la política a intereses fácticos de empresarios, por así decirlo, crimen organizado o de donde tú quieras. El caso es que la prevalencia del financiamiento público es para garantizar ese cierto grado de independencia financiera que deben de tener las distintas opciones políticas. En el caso de los candidatos independientes, ya se determinó y se propone incluso en este decreto que no se siga la regla esa de prevalecencia del financiamiento público solamente para candidatos independientes. ¿Por qué? Porque un candidato independiente es precisamente eso, ¿no? Un ciudadano que hace ejercicio de su derecho a ser votado por una vía nueva y una figura innovadora
que no es un partido político, que si bien tú le das dinero o financiamiento equiparable a un partido político, no se lo das como partido político. Entonces, por eso las reglas de trato financiero son diferentes. Entonces, ¿qué dices tú? En caso de candidaturas independientes, no aplica el criterio que el financiamiento público pueda equipararse o deba de prevalecer sobre el financiamiento privado. Aquí se puede rebasar. Y que el tope que vas a tener ahí va a ser el tope de gastos de campaña que en su momento determine la autoridad electoral. En las candidaturas independientes